Hermanos y hermanas, bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Gracias al Todopoderoso que nos regala un nuevo día y que nos podemos volver a mirar en su casa, la casa de Dios, donde todos los miembros de fe semejante en el Señor nos reunimos para presentar nuestro culto, nuestra adoración y alabanza y para ser enseñados en el consejo de la palabra del Señor. Como ustedes saben, ya he estado tocando algunos temas donde el término cristiano es el término resaltante. Les hago un poquito de memoria. Le hablé de las acciones que en un cristiano que impiden la presencia del Señor. Y después la espiritualidad de un cristiano y valores que distinguen también a un cristiano. Y bueno, y hoy quiero cerrar esta serie de donde está enmarcada la vida de un cristiano con el tema: el dominio propio te hará ser un ganador. Amén. Dios bendiga nuestra vida y yo espero que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros en medio de este ambiente, ministrando la palabra y haciendo comprensible la palabra que voy a enseñar. Vamos a irnos a la Biblia, al libro de Gálatas, capítulo 5, 22 al 23. Dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y el apóstol resalta y dice que el que tiene estos valores, contra tales cosas no hay ley. Que el que los tiene, ninguna ley le puede acusar ni condenar. Porque los que son de Cristo han crucificado su carne, sus pasiones, su naturaleza pecaminosa en el cual ayer vivíamos. Las hemos crucificado en Cristo Jesús con esas pasiones y con los deseos. Yo he orado a Dios para que bendiga esta palabra, para que la use y el Espíritu Santo la haga comprensible a cada uno de ustedes, iglesia. Pero el apóstol San Pablo también en su segunda epístola, escribiéndole al pastor joven Timoteo 1:7, dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dentro del conjunto de las enseñanzas, como ya les he dicho, que he impartido la espiritualidad y los valores de un cristiano y las adicciones que impiden la presencia del Señor, como ya les dije, hoy les voy a hablar: el dominio propio te hará ser un ganador. Cada uno de nosotros, iglesia, hermanos y hermanas, y aún a los amigos que están aquí, nos movíamos en una naturaleza pecaminosa, o lo que la Biblia describe como los deseos de la naturaleza caída, los deseos de la carne, conociéndose estas verdades como la libertad carnal. Algunos practicaban el libertinaje y los deseos desenfrenados. Algunos, como se dice un término en inglés, all terrain. Eran todo terreno en la vida mundana. Eran especialistas en cualquier naturaleza de práctica vanidosa y pecaminosa. Eran todoterrenos. Pero al convertirnos, ese día, esa noche, esa madrugada, esa tarde, oímos la palabra. Y en algunos la oímos así de primera vez. Otro fue el producto que la fuimos oyendo. Y en otros, como el caso mío, que desde la niñez me fueron enseñando la palabra. Y cuando yo tenía para 16 a 17 años, ya yo decidí por Jesús. Nací de nuevo y empezó entonces una nueva vida. Y allí, cuando nos convertimos, empezamos un tira y encoge, una lucha entre lo bueno y lo malo, entre lo carnal y lo espiritual. Se inició una batalla de alto nivel. Todos los que están aquí presentes tienen una batalla de alto nivel. Todos los cristianos de toda la eternidad han batallado en esta guerra de alto nivel. Una guerra entre obedecer a Dios o desobedecerle, o seguir practicando el pecado o peleando contra el pecado. Es una lucha dentro de nosotros que solo tendrá un ganador, que es lo que practican el fruto del Espíritu, o los que se dejan dominar por el deseo de la carne. Hoy usted y yo, que nos hemos convertido y que tenemos esa lucha de alto nivel, estamos siendo ayudados por el Espíritu Santo de Dios. Estamos siendo ayudados porque sentimos la batalla que tenemos entre nosotros por la naturaleza pecaminosa. Y nuestra naturaleza pecaminosa está ambientada al mundo y a su sistema de vida que no agrada a Dios.
Esto hay que enfatizarlo. Hay gente que son moralistas, que son religiosas, que entre comillas son buenas, practican la generosidad, practican la filantropía, ayudan al necesitado, parten de su fortuna, lo dan para los pobres, para fundaciones que asisten a enfermedades y a personas de grandes epidemias, pero no basta eso. Usted y yo, si queremos ser unos cristianos batalladores, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo del Señor. Y una de las virtudes que el Espíritu hace que en el creyente se manifieste es el fruto del dominio propio. Otras versiones lo traducen como la templanza. Aquí esta versión lo traduce como el fruto del Espíritu del dominio propio. Son 9 frutos del Espíritu ante los deseos de la carne, que son infinitud de manifestaciones de la naturaleza caída. Dentro de este fruto del Espíritu Santo, que se manifiesta en un solo fruto, pero con una variedad. El dominio propio es una cualidad, un elemento de calidad del Espíritu Santo, que Él ministra en la vida del Hijo de Dios, en la vida del hombre y de la mujer, que ha entendido que no puede vivir una vida victoriosa si no le da lugar al Espíritu Santo del Señor. Y cuando una persona, un hombre y una mujer, llámese muchacho, muchacha, una persona adulta, un anciano y una anciana, están en esa batalla, el Espíritu Santo empieza a manifestar en ellos ese fruto vital que te ha de ser una persona victoriosa. Entonces es cuando el poder del Espíritu Santo empieza a controlar y a sujetar a ese Hijo de Dios. Dios le empieza a dar poder, y en ese poder que el creyente tiene, empieza a manifestar el fruto del dominio propio, y el creyente empieza a controlar y a sujetar esa naturaleza que está allí, que se desborda, y en el cual nosotros vivíamos en esa libertad desnaturalizada, en esa libertad carnal. Los pensamientos, sentimientos, emociones, gustos, anhelos y acciones que están en nuestra naturaleza de pasiones o deseos carnales empiezan a ser controladas, empiezan a ser sujetadas, empiezan a ser desplazadas. El dominio propio entonces nos lleva a mantener en raya algunas cosas que son legítimas, que cuando no son controladas nos llevan entonces a pecar. Un ejemplo, el amar y ser amados. ¿Quién no desea amar? Porque todos fuimos hechos para amar y ser amados. Pero cuando esto no es guiado por el Espíritu Santo, empezamos a tomar decisiones y acciones equivocadas. Entonces pasa a ser que la práctica del sexo se pone fuera de control. Por eso vemos hoy en día el mundo descontrolado en el campo sexual. Vemos cualquier cantidad de enfermedades. Vemos que a finales del siglo XX, lo que se llamó la enfermedad mundial, la peste mundial, el virus del VIH y el SIDA. Aunque hoy en día está regularizado y cada día se consiguen más fármacos para controlar esta enfermedad, pero causó una devastación terrible. ¿Por qué? Y se confirmó, como la ciencia confirmó, que el SIDA o el síndrome del VIH-D fue por la práctica sexual descontrolada, eminentemente la práctica sexual de hombres con hombres. Entonces, el dominio propio, guiado por el Espíritu Santo, nos lleva a controlar la paternidad irresponsable. ¿Por qué surge la paternidad irresponsable? Por eso mismo. ¿Por qué surge en la familia la promiscuidad sexual? Exactamente porque no hay dominio propio. Es allí donde estas cosas, cuando no son controlados, el tener deseos van más allá de las prácticas y límites que Dios estableció, te pueden entonces arruinar la vida literalmente. Dice que las prácticas sexuales hechas así sin ningún tipo de control arruinan la preciosa alma del varón a un simple bocado de pan. Pero por otro lado tenemos el anhelo, tener logros, riquezas y seguridad, desarrollo y crecimiento. Y eso es un mandamiento inherente a la voz de Dios a nuestros primeros padres.
miserias. Nadie quiere vivir en miseria. Nadie quiere vivir en pobreza extrema. Salvo el sistema de castas y de creencias religiosas que practican algunos países del Asia como la India y otros países que ellos creen en el sistema de castas, que el que está pobre es pobre y creen en el sistema de la reencarnación, que bueno, se es muy pobre porque en la anterior vida será muy pobre y te estás reencarnando hasta que pague todos tus males y puedas reencarnar en un ser entonces superior. No. A la luz de la palabra, esto no es así. A la luz de la palabra, Dios puso en nosotros anhelos, deseos de crecimiento, de desarrollo, que a través de nuestra actividad, llámese profesional, laboral, de oficio, de emprendimiento, tengamos logros, riqueza, y eso nos dé seguridad. Y eso es legítimo. Estos anhelos y deseos pueden llevarte a vender tus convicciones y principios. Algunos dicen, no tengo problema de venderle el alma al diablo, con tal de que yo logre el propósito, logre salir de esta miseria. No sabes lo que estás diciendo. Estás hablando como un perfecto ignorante. Y es allí entonces donde el fruto del espíritu, el dominio propio, lleva a regularizarnos. Pero por otro lado, la notoriedad, la fama y la felicidad. Si tenemos una vida de logro, de riqueza y seguridad, crecimiento y desarrollo, eso nos va a dar ¿qué? Notoriedad. Nos va a dar fama y nos va a dar supuestamente, entre comillas, felicidad. Muchos buscan estas cosas sin importarles el costo a pagar. Están dispuestos a sacrificar todo, su vida moral, su vida espiritual, su paz. Están dispuestos a sacrificar a su familia, todo. A cualquier costa hacen eso con tal de ser feliz. ¡Qué terrible equivocación! Pero por otro lado, otros buscan la aceptación propia y el atractivo personal. Porque en la sociedad en la cual vivimos se le da mucho impulso a la parte física, a la parte de la buena presentación, el buen hablar. Y eso es importante. No le estoy diciendo que hay que ser una persona descuidada, no, en absoluto. Sino que cuando tú mismo no te aceptas como eres, entonces empiezas a buscar artificios. Y hoy en día la ciencia le da a cualquier persona los elementos. Bueno, si quiere musculatura, bueno, le ponemos unos músculos artificiales, unos músculos plásticos. Si quiere unas pantorrillas, si quiere unos bíceps, unos tríceps, si quiere, bueno, un abdomen de chocolaticos. Todo eso hoy en día la ciencia no los puede dar. Porque la gente anda buscando la aceptación. La gente anda buscando totalmente operarse, hacerse algunas disecciones, algunos actos quirúrgicos para cambiar su fachada, para cambiar su faz, porque ellos no aceptan su realidad y su atractivo personal. Muchos se dejan atrapar por el engaño de no aceptarse. Por eso mucha gente vive en un estado de inexistencia. Andan buscando, que hay atrapados en engaños, en doctrinas, en hombres y mujeres que están dispuestos a agarrar incautos. Y déjeme decirle que estos son millones de personas. Entonces, en su afán de no aceptarse ellos y de querer parecerse a otros, les domina el pensamiento de lucir mejor que otros. Y allí caen en grandes trampas. Y al no tener el Espíritu Santo que les da el dominio propio, empiezan a ser presas fáciles de estas cosas. El querer tener control y dominio sobre otro. ¿Sabe que ese es uno de los primeros instintos que dio al hombre en el huerto del Edén? El instinto y el principio del dominio y del gobierno. El querer tener control y dominio sobre otro. A mucha gente le gusta controlar la vida, dominarlos y ejercer poder y autoridad dañinas sobre otros. Ustedes saben cuántos dictadores en la historia de la humanidad. Oh Dios, es inimaginable cómo hombres y mujeres de ayer, líderes, personas que se consideraban ellos mismos dioses, y un buen día hacía una legislación a su ejército para matar decenas de millares de personas. La historia está llena de referencias, porque gente que viven bajo una opción y bajo un instinto de que quieren dominar a todos. Y si tienen el poder, van a utilizar ese poder para hacer daños a millones de personas. ¿Usted sabe cuántas personas murieron en la Unión Soviética? Porque el famoso secretario del Partido Comunista, Joseph Stalin,
dice que mandaba a hacer racias y mandaba a matar millones y millones. Las personas que murieron en la China, las personas que han muerto por cruzadas religiosas equivocadas, millones de millones. De las últimas dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, por la apetencia de los líderes y los jerarcas alemanes porque querían adueñarse de Europa. La Segunda Guerra Mundial originada y promocionada hasta últimas instancias, un hombre pervertido en el poder con un grupo de hombres y mujeres lúcidos, muy inteligentes, pero que llevaron a la Alemania de a mediados del siglo XX al traste, a la desgracia. Millones y millones de personas han muerto. Y actualmente en las guerras del Medio Oriente, por una o por otra razón, y la guerra que se van librando por las riquezas, por el narcotráfico, por la trata de blancas y otras situaciones más. Y todo es por tener el control y el dominio sobre estos, por ejercer autoridad dañina. Dentro de este contexto es donde el Espíritu Santo ministra la virtud del dominio propio en la vida de los hijos de Dios. Amén, amén y amén. Usted y yo sintámonos privilegiados, iglesia, hermano y hermana, hombre y mujer, padre y madre, muchacho y muchacha. Oh, qué bueno es saber que hoy en día ahora el Espíritu Santo nos da de la virtud de su fruto del dominio propio para que nosotros podamos regularizar estas cosas, para que así nosotros podamos controlar estas manifestaciones carnales desnaturalizadas en nuestras vidas. El apóstol San Pablo, escribiéndole a Tito en la iglesia que estaba en Creta, lo dijo así en capítulo 2, versículo 11 al 13. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Y el mismo apóstol San Pablo, escribiendo al joven Timoteo en su segunda epístola 1:7, dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, amén, amén. Dios bendiga nuestra vida, Dios bendiga tu vida. Amén. Y bueno, iglesia, yendo en la profundización del tema del cual estoy hablando, el fruto del Espíritu que nos va a ayudar a ser unos cristianos triunfadores, victoriosos, porque de eso se trata. El llegar nosotros al Señor, al Evangelio, a la vida cristiana, es para nosotros convertirnos en triunfadores. Y el accionar del Espíritu Santo es permitir que se genere en nosotros el fruto del dominio propio. Entonces el dominio propio es producido en nuestra vida por el Espíritu Santo como un fruto de calidad de Él. Gálatas 5, 22 al 23 define y nos habla cómo se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en una variedad de calidad. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, el dominio propio, nos lleva a tener la victoria en contra de las pasiones y los deseos carnales que hay en nuestra naturaleza, que nacemos con ellos, y a medida que vamos creciendo en la sociedad y dependiendo del escenario en donde nosotros nos desenvolvamos, y de allí pues se van a manifestar en grado mayor o menor. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 nos habla sobre la naturaleza y los deseos abundantes de la naturaleza caída o los deseos de la carne. Dice así: ahora bien, las obras de la carne son estas, o son evidentes: inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, división, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo les advierto, les amonesto, como ya él lo había enseñado antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. El dominio propio nos lleva a pensar antes de actuar.
actuar. ¿Por qué vas a tomar esa decisión? ¿Se ajusta o no se ajusta a la voluntad de Dios? ¿Se ajusta o no se ajusta a lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué te dice la voz del Espíritu dentro de ti? Entonces el dominio propio en una toma de decisión nos hace reflexionar sobre las consecuencias nefastas de cualquier decisión y acción fuera de la voluntad del Señor. Y nos lleva a hacernos la siguiente pregunta, a la palabra del Señor, a la palabra de Dios. El apóstol enseñando al grupo de creyentes que estaba en la ciudad de Filipos, y escribe a los filipenses en su capítulo 4 versículo 8 lo siguiente: en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en ese conjunto de decisiones que vas a tomar hay virtud. Eso merece alabanza para Dios, le va a dar honra y gloria a Dios, te va a dar a ti respeto, te va a dar a ti honorabilidad. Entonces en eso debes pensar. ¿Qué tal le parece? Para mí, yo llamo eso el control de calidad del Señor. Qué bueno, iglesia, qué bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Ahora, para que el dominio propio nos haga ser unos ganadores, porque de eso se trata, Dios no quiere que tú y yo seamos perdedores, seamos ganadores, cristianos ganadores. Debemos cultivar los siguientes requerimientos: pensar antes de actuar, decidir, elegir, negociar. De no hacerlo así, nos lamentaríamos siempre de haber tomado esa decisión. Entonces usted tiene que, antes de tomar cualquier decisión, debe entonces usted, antes de actuar, de decidir, entonces usted tiene que saber las consecuencias. Me recuerdo en los años 80 en Venezuela había un famoso cantante en la etapa juvenil llamado Guillermo Dávila, y él sacó una famosa canción que fue vetada en Venezuela y en algunos países internacionalmente hablando, porque era una canción en su momento descarada, de impulso, que incitaba, así como se llaman los juristas, era como una apología al delito. Entonces parte del estribillo de la canción decía: nos miramos y yo la tomé, sin pensarlo dos veces, la lancé a la cerca, le desgarré el vestido y nos violamos de amor. Bueno, esa canción en su momento fue muy controversial. Entonces él dice, sin pensarlo dos veces. Entonces el Espíritu Santo nos hace pensar más de dos veces. Algunas personas dicen, ¿y qué te pasó? ¿Por qué lo hice? Hablando verdad, no lo pensé. Nunca jamás medité sobre las consecuencias que eso me iba a traer. Entonces aquí hay que pensarlo más de dos veces. Y no seguiré el consejo de este famoso cantante venezolano, Guillermo Dávila, que sin pensarlo dos veces la tiró, le desgarró el vestido y se violaron de amor. Peligro. Entonces debemos decidir firmemente que tú y yo conocemos a Dios, tenemos una experiencia con Dios. Y me gusta esta referencia bíblica en 1 Samuel 15, 22 al 23. Entonces Samuel preguntó, ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor carne o la grasa de los carneros, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado, le dijo Dios al rey Saúl, tú has desechado la palabra del Señor, y él también te ha desechado a ti, ya no será más rey. Y en Juan 14, 23 dice Jesús, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestras moradas con él. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Solamente obedeciendo podremos ganar las batallas que libramos dentro de nosotros, y podemos tener el gozo de obedecer a Dios. Usted y yo, hermano y hermana, padre, mamá, muchacho, muchacha, hijo y hija, hombre de trabajo, estudiante, usted y yo tenemos que vivir creyendo que el Espíritu Santo nos facultará con su poder para ganar las batallas en contra del pecado que está en nosotros. Y hablando del accionar del Espíritu Santo, Jesús, antes de partir, en Juan capítulo 16, versículo 13 al 15, nos dijo lo siguiente sobre el accionar del Espíritu Santo en función de los hijos de Él. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él
Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y les hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esta razón dije que recibirá de lo mío y se lo hará saber. Usted y yo tenemos que estar claros que la sociedad en la cual vivimos todo lo permite. Es una sociedad permisiva. A lo bueno hoy en día se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Hoy más que nunca tenemos que saber y tenemos que creer que esta batalla no la peleamos solos. Tú y yo no estás librando una batalla solo, sola, mujer, muchacho, hombre, mujer. Es que el Espíritu Santo nos da las inteligencias y las fuerzas para ganar nuestras batallas que libramos dentro de nosotros a través del dominio propio. Y ya cuando estoy terminando, permíteme compartir estos últimos lineamientos. No te confíes, ni te dejes engañar. Deja que el dominio propio te ayude. Deja que este fruto, esta virtud, esta cualidad del Espíritu Santo brote en ti. Él te va a ayudar. Número 1, a controlar nuestros impulsos. ¿Y qué te pasó? No sé, sentí un impulso y lo hice. No me di las consecuencias. El Espíritu Santo, a través del dominio propio, lo va a permitir. Los pensamientos, los sentimientos, los deseos, los placeres que nos llevan a acciones. No es fácil, pero sí es posible. El diablo hará en ti y en mí lo que él siempre ha hecho y él sabe hacer: mantenernos atados a los deseos carnales, porque esa es la misión de él. Y San Pablo, enseñándole a la iglesia de Galacia 6:7, dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, el Espíritu Santo cosechará vida eterna. Amén. Amén, gloria al Señor. Entonces el Espíritu Santo, a través del dominio propio y mediante esa virtud en ti y en mí, nos dará el poder para controlar y dominar cualquier deseo y placer desordenado que te saque de la voluntad de Dios. El dominio propio nos permitirá disfrutar de la perfecta voluntad de Dios. Y con esto cierro. El apóstol San Pablo, enseñándole a la iglesia que estaba en Roma, en su capítulo 12, versículo 2, dice: no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que ustedes puedan valorizar, puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Amén, amén y amén. Hermanos y hermanas, iglesia del Señor, he compartido con ustedes esta serie de temas sobre lo que hace un cristiano. Y estoy cerrando con este tema: el dominio propio te hará ser un cristiano ganador. Amén y amén. Tú que batallas, tú que luchas, a ti y a mí que el Señor nos liberó de las ataduras del pecado. Hoy, para que tú y yo seamos victoriosos, el Espíritu Santo, a través de su fruto del dominio propio, quiere que tú y yo seamos unos vencedores, cristianos victoriosos. Bueno, iglesia, Dios me le bendiga. Bendiciones. Amén y amén.